Las características del diseño se definían según los objetivos, el momento de recolección de datos, la intervención del autor y el número de mediciones. Así si era un problema de cuantificación, si era un problema prospectivo o retrospectivo, si era experimental o observacional y según si era longitudinal o transversal, ¿no? Entonces, cuando uno escribe la parte de diseño, tiene que poner, por ejemplo, la investigación realizada emplea un diseño prospectivo, longitudinal, experimental a doble ciego, por ejemplo. O describimos los resultados de un estudio prospectivo observacional transversal, en donde estoy dando las características del diseño para que la persona que lo lee incluso se fije si esto puede ser aquello que le interesa o no. ¿Por qué? Porque los diseños prospectivos tienen más peso que los diseños retrospectivos y los diseños de tipo experimental tienen más peso que los diseños de tipo observacional. Es decir, la comunidad científica tiende a prestigiar lo experimental por encima de lo observacional y lo prospectivo por encima de lo retrospectivo. No siempre el diseño correcto es el diseño viable. Por ejemplo, si yo quiero hacer una videocolonoscopía y quiero ver qué pasa si la hago de una manera o si la hago de otra, estrictamente hablando, debería tomar a los mismos pacientes y hacerles 2 veces videocolonoscopía. Como se darán cuenta, éticamente eso no es viable. Hacerles 2 videocolonoscopías en cambio de una, y además, cuando le hice la primera, seguramente alteré lo que había, de tal manera que cuando le haga la segunda, es posible que ya no es el mismo paciente. Entonces, lo que se demanda es que se obtenga el mejor diseño posible. Si no puedo hacerlo a muestras relacionadas, como serían los mismos individuos antes y después, me tendré que conformar con hacerlos a muestras independientes. Cuando hablo de materiales y métodos, ustedes se acuerdan que en la investigación el objetivo básico es obtener cierta información. A esa información genéricamente se le llama variable en estudio. Quiero saber cuál es la talla promedio de los recién nacidos. La variable que quiero estudiar es la talla de los recién nacidos. Entonces, en materiales y técnicas lo que voy a tener que decir básicamente es cómo medí la talla, qué materiales usé y qué técnicas usé para medir la talla. Fracturé las piernas de los chicos para que puedan llegar a ser medidos exactamente o se las dejé con una ligera inclinación. ¿Qué hice? Tengo que decirlo. Voy a medir la talla ¿cómo? La talla sentado, la talla acostado, la talla ¿qué? ¿A qué me refiero cuando digo la talla? ¿Qué herramienta voy a utilizar? Esa es toda la parte de materiales y técnicas. Los materiales y las técnicas giran alrededor de las variables que se van a medir. ¿Por qué? Porque si una variable no la voy a medir, no voy a utilizar ninguna técnica ni voy a necesitar materiales. Pero si voy a medir una variable, voy a necesitar materiales y voy a necesitar técnicas. ¿Está? Y en el apartado materiales y métodos, técnicas, lo que se pone es eso. Primero se hace una enumeración de las variables que se van a medir. Y después de hacer una enumeración de las variables que se van a medir, se indica cuál fue el procedimiento de operacionalización. ¿Qué es operacionalización? ¿Qué es operacionalizar una variable? Operacionalizar una variable es indicar el procedimiento a través del cual yo medí esa variable. El otro componente de materiales, métodos o técnicas es la descripción del instrumento de registro de los datos. Normalmente, en cambio de describirlo, lo que suele hacer el investigador es poner un anexo y ofrecerlo para que la gente lo pueda leer. Noten, por ejemplo, cómo se redacta la parte de operacionalización de las variables. Entonces se construyó una planilla en la que se registraron las siguientes variables. Y va la lista de las variables, la edad gestacional, el peso de nacimiento, el sexo. Y al lado se puede poner la forma de medición. Esto se puede hacer en tabla o se puede desarrollar en el texto. Eso según las necesidades y la cantidad de variables que haya en juego. Si hay 2 variables en juego, no es necesario usar una tabla. Pero si hay muchas variables en juego, entonces preferible usar una tabla como para que se pueda mirar específicamente esta variable se midió de esta manera, esta variable se midió de esta manera. Fíjense que cuando dice la edad gestacional, dice se midió en semanas según la técnica de Capurro. Y al lado tiene que ir la cita, la referencia bibliográfica indicando de dónde saqué yo la técnica de Capurro.
¿Cuándo fue validada la técnica de Capurro? Voy a medir el peso del nacimiento, entonces digo que lo medí en gramos usando una balanza electrónica de precisión. Podría haberlo medido utilizando otra balanza, una báscula común. Yo doy todos los datos como para que la persona que pueda llegar a medir la variable la mida como la medí yo. ¿Por qué? Porque puede llegar a haber diferencias según lo que haga. De hecho, fíjense, en el sexo, que hasta no hace mucho tiempo era indiscutible que yo lo midiera a través de los datos civiles, porque lo único que le pedía era el documento nacional de identidad, a partir del planteo de que la gente puede decidir solicitar un cambio de sexo porque sus apetencias personales son diferentes, hace que por ahí el sexo lo tenga que medir de otra manera y ya no lo pueda medir según los datos civiles. Fíjense que, por ejemplo, diabetes está definida según un estándar, entonces puedo usar el estándar de la Asociación Internacional de Manejo de la Diabetes. Y ahí pongo la cita. Y digo, bueno, la diabetes se indicó que había presencia de diabetes cuando los valores de glucemia en ayunas superaban 120 miligramos por decilitro. Va la cita. De lo contrario, dije que estaba ausente. Por ejemplo, acá hay una definición que usa el autor mismo, que establece el autor mismo. Ya no es una definición que preexistía, sino que es una definición que hace el autor mismo. Por ejemplo, dice fotofobia y dice ausente, leve, moderada e intensa. Y para armarlo, arrancó por el hecho de decir, intensa es dolor exquisito que se alivia solamente en la oscuridad. Es más, debería decir dolor ocular exquisito que se alivia solamente en la oscuridad. Después, moderada es cuando hay dolor intraocular, que puede aliviarse con anteojos oscuros o con luz disminuida. Se alivia, no desaparece. Leve, cuando hay un dolor, pero no es ni intenso ni moderado. Y finalmente, la otra alternativa es ausente. Pregunta, ¿y se puede clasificar la fotofobia de otra manera? Por supuesto. ¿Puede haber otros procedimientos? Por supuesto, pero el autor lo que hace es ofrecer su procedimiento para que el que vaya a hacer la investigación lo pueda repetir. Dentro de las técnicas está la parte de procesamiento de datos, en donde se indica cuál es el método de almacenamiento, si es manual o computarizado. En esta época ya no se usa más manual, se usa siempre computarizado. Con todo, algunas personas todavía hacen las fichitas primero y qué sé yo, y después lo guardan en la computadora. Después hay que señalar el tratamiento estadístico de los datos obtenidos, indicando la técnica estadística y el software estadístico empleado para el procesamiento de la información. Un modelo podría ser el siguiente. Los datos fueron volcados en una base de datos. Habitualmente la base de datos que se utiliza es el Excel, que cumple una doble función, porque es planilla de cálculo, pero también es base de datos. Una base de datos es un programa con el cual yo puedo hacerle preguntas al programa para que me conteste utilizando la base de datos que hay adentro. Y en el Excel eso se puede hacer perfectamente. Lo que pasa es que la sintaxis está tan enrevesada que realmente, si no conoces bien el Excel, no te vas a poder manejar y no te va a servir para funcionar como base de datos. Por eso es que se usa poquito, por lo menos en ciencias de la salud, como base de datos. Más bien se la utiliza como método de almacenamiento de los datos. Almacenó los datos ahí. Si uno tiene 8 o 10 casos, no hace falta volcar nada en ninguna parte. Puedo hacer la clasificación y anotar las tabulaciones a mano. En cambio, si tengo 500 casos, realmente no es operativo trabajar con esos datos si no los tengo almacenados digitalmente, porque de esa manera puedo hacer el procesamiento que corresponde. Entonces, después de decir en qué fueron volcados, es decir, en qué fueron almacenados, luego se dice qué paquete estadístico, que es otro programa, el paquete estadístico, que toma la base de datos y contesta preguntas que corresponden específicamente a la estadística. Con este paquete estadístico se pueden hacer pruebas de significación, se pueden calcular bandas de confianza, se pueden calcular todas las cosas que aprendimos en estadística, todo eso a través de un programa que está diseñado específicamente para hacer cálculos estadísticos. A eso se llama paquete estadístico. Generalmente los investigadores de carrera manejan un paquete estadístico y lo utilizan para hacer los cálculos básicos.
Cuando necesitan hacer cálculos más elaborados, normalmente consultan a un estadístico. Esto también es importante de poner. Para todas las variables se estableció la distribución de frecuencias y o los porcentajes en relación con el total de casos. Para aquellas medidas en escala ordinal o superior, es decir, para las variables medidas en escala ordinal o superior, se computaron las siguientes estadísticas: número de casos, valor mínimo hallado, valor máximo hallado, media aritmética, desvío estándar. También, si se realizaron pruebas de significación, se dice, cuando fue necesario se realizaron como pruebas de significación, entonces se pone el nombre y la prueba de significación. Este apartado es recomendable que lo escriba la persona que hizo el procesamiento. Recomendación: dar referencias bibliográficas de todos los métodos que se hayan utilizado, incluyendo los métodos estadísticos. Cuando los métodos empleados puede ser que el lector no los conozca, además de dar la cita bibliográfica, lo que hay que hacer es una descripción resumida de lo que es el procedimiento, el concepto básico de lo que es el procedimiento. Otra recomendación es revisar un ejemplar reciente de la revista en la que se desea publicar y observar cómo se hizo la descripción de materiales y técnicas. La aceptación del manuscrito va a depender también de cuestiones formales, así que mejor que ustedes se ciñan a lo que pide la revista, la publicación. Con todo, si la publicación tiene el mal hábito de publicar trabajos que no son, que están mal organizados, mal estructurados, traten de ceñirse a este principio básico de que lo que ustedes escriban puede ser verificable. Con eso alcanza. Tomando como criterio la operacionalización de las variables, la descripción de los materiales y técnicas será completa cuando se indiquen todos los procedimientos y técnicas necesarias para reproducir la investigación. Si esto no ocurre, el trabajo queda expuesto al rechazo. Y ahora llegamos al apartado de resultados.